Hoy vamos a hablar acerca del síndrome del túnel carpiano. Este síndrome es una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano. Como podemos observar en la imagen, el nervio mediano pasa justamente en medio de la muñeca. Este nervio es el que nos permite la sensibilidad y el movimiento a determinadas partes de la mano. Ya sabemos que la mano está inervada por 3 nervios diferentes y el mediano, el radial y el cubital tienen cada uno un área específica en donde está inervado. El síndrome del túnel del carpo nos va a provocar sensaciones específicas que puede ser entumecimiento, hormigueo, debilidad e inclusive puede llegar al daño muscular en la mano y en los dedos. El nervio mediano, como podemos ver en la imagen, nos va a proporcionar inervación a nivel de la palma de la mano, prácticamente toda, el dedo pulgar, el índice, el medio y en el dedo anular la mitad que va hacia el pulgar. La zona de la muñeca en donde el nervio entra se llama túnel del carpo. Normalmente el túnel del carpo es un área angosta, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos alguna actividad que pueda producir inflamación en esta zona, puede pellizcar al nervio y es lo que nos causa el dolor, el entumecimiento, el hormigueo y la debilidad. A esta inflamación que pellizca o que lastima al nervio o que toca al nervio es lo que se conoce como síndrome de túnel carpiano o síndrome de túnel del carpo. Como podemos observar en las imágenes, tenemos el nervio que atraviesa la muñeca y tenemos las membranas, ligamentos y tendones que están asociados con la parte que inerva dicho nervio. El síndrome del túnel carpiano también puede ser causado por realizar movimientos repetitivos de la mano y la muñeca una y otra vez. El uso de algunas herramientas manuales que tienen alguna vibración específica, como taladros, por ejemplo, a lo mejor como herramientas muy pesadas, también nos puede llevar a este síndrome. Ciertamente, y a pesar de que hemos visto que hay una evolución, de que hay causas o hay actividades que nos pueden llevar a este problema, la realidad es que no está demostrado totalmente que, por ejemplo, escribir en la computadora, utilizar el mouse de la misma, algún tipo de movimiento específico al trabajar, tocar algún instrumento musical, practicar algún deporte. Si bien no son causas específicas, sí se ha visto que nos puede producir inflamación en el túnel y por lo mismo irritar al nervio y entonces provocarnos ciertos síntomas. Es más común que nosotros veamos este síndrome en personas alrededor de los 30 y 60 años y es mucho más común observarlo en mujeres que en hombres. No es exclusivo tampoco ya de esta edad. A fechas recientes hay gente más joven que está presentando síntomas de este tipo y es también por las actividades que realizamos. Las actividades repetitivas en general pueden ocasionar que nosotros tengamos una inflamación en el túnel y eso a su vez pues provoca una irritación en el nervio que nos ocasiona todos los síntomas que ya mencionamos. Acá les menciono nada más a grandes rasgos algunos otros factores que nos pueden llevar al síndrome del túnel del carpo, que son alcoholismos, fracturas, quistes o tumores que pueden crecer en la muñeca, alguna infección, la obesidad, líquidos adicionales que se acumulen en el cuerpo durante el embarazo o la menopausia, por la cuestión de la retención de líquidos, la artritis, porque acuérdense que la artritis es una patología que nos causa inflamación en las articulaciones y enfermedades que causan depósitos anormales de proteína en el cuerpo.
Ahora bien, vamos a hablar un poco de los síntomas. ¿Qué es lo que vamos a empezar a notar de primera instancia? Torpeza. Cuando nosotros queramos agarrar o sujetar algún objeto, puede que de pronto tengamos la sensación de que no tenemos fuerza o que no podemos controlar bien el movimiento. Entonces ahí vamos a empezar a notarlo. El entumecimiento u hormigueo generalmente lo vamos a empezar a sentir en el pulgar y en los siguientes 2 o 3 dedos de una o de ambas manos. Recuerden que no es exclusivo tampoco solo de una mano, ni por la lateralidad, que si bien puede influir, no es estrictamente obligatorio. El entumecimiento u hormigueo en la palma de la mano. En varias ocasiones hay dolor que se extiende hasta el codo y no solamente es en la mano. Generalmente lo vamos a apreciar primero en la mano, pero no es exclusivo. También el dolor se puede extender hasta el codo, ¿sí? El dolor va a ser en la mano, en la muñeca y es en una o en las dos. Recuerden que es importante que no cometamos el error de decir es zurdo y tiene que ser en la izquierda o es diestro y tiene que ser en la derecha. Porque muchas veces, aunque yo escriba con la derecha, quizás realizo más actividades repetitivas con la mano izquierda. ¿Ok? Entonces, la lateralidad no es una condicionante exclusiva para que nosotros podamos tener la inflamación en la muñeca. Podemos ver también problemas con los movimientos finos de los dedos, en lo que es la parte de coordinación, lo que es motricidad fina, que puede ser en una o en ambas manos también. Atrofia del músculo por debajo del pulgar. Esto estamos hablando de que sean casos ya muy avanzados. Recuerden que cuando un nervio se ve dañado, recuperarlo realmente es bastante difícil. La idea, o lo ideal, mejor dicho, es que cuando nosotros empecemos a tener o a presenciar alguno de estos síntomas, pues acudamos de inmediato para poder darle una solución viable. Es algo que puede remediarse si lo detectamos a tiempo. El caso de las atrofias, por ejemplo, es cuando dejamos pasar, que empezamos a tener alguna sintomatología, pero no le damos importancia, dejamos que avance. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Recuerden que nuestro peor enemigo es el dolor. Generalmente los pacientes suelen decir, me duele cuando hago esto, pues no lo hago. El problema es cuando lo vuelvo a hacer, porque entonces me va a doler más y va a llegar un momento en el que ya no voy a poder realizarlo. Por supuesto que el desuso nos produce atrofia y eso va muy vinculado en esta parte. El agarre débil o la dificultad para cargar bolsas. Si tenemos debilidad, si tenemos dolor, no vamos a poder cargar objetos pesados. Si estamos viendo que ya no logramos cierta coordinación, si estamos viendo que ya no podemos agarrar cosas que no pesan, difícilmente vamos a poder agarrar algo que sí pesa, porque el dolor en el nervio es bastante fuerte, ¿ok? Y por último, la debilidad, que recuerden, y les repito, puede ser en una o puede ser en las dos manos. Hay pruebas y exámenes específicos que se pueden realizar para que nosotros podamos determinar si el problema es realmente del túnel del carpo o es algún otro problema, ¿ok? Lo primero que notamos, el entumecimiento de la palma de la mano, del pulgar, índice, medio y el lado palmar. Si se dan cuenta, esto ya lo volvimos a repetir porque son las zonas que están inervadas por el nervio mediano, ¿ok? La debilidad que acabamos nosotros de notar en la sintomatología. Cuando nosotros lo hacemos a manera de prueba, pues se le pide al paciente que sostenga algún objeto de un peso regular para ver si realmente puede sujetarlo, puede levantarlo, puede sostenerlo, ¿de acuerdo? No solamente es como complemento en la historia clínica, sino que se debe de hacer a manera de prueba. De la misma forma, existen dos pruebas más, que es la prueba de Tinel y la prueba de Fallen. La prueba de Tinel, como podemos ver en la imagen, se está haciendo en la imagen con un martillo de reflejos. Se le da un pequeño golpecito en la parte en donde ya sabemos que pasa el nervio.
y la reacción o lo que debe de sentir el paciente es dolor, es como si se entumieran los dedos, pero solo de manera momentánea. Debemos de sentir, se debe de sentir una molestia que va desde el punto en el que damos el golpe y hacia los dedos que sabemos están inervados por el nervio mediano, ¿de acuerdo? En la prueba sale un martillo de reflejos, pero podemos hacerlo con los dedos inclusive, porque es un solo golpecito que se da, uno o varios, y ver cuál es la reacción o cuál es la sensación que el paciente tiene en los dedos. La prueba de Fallen, si se fijan de la posición de las manos, es ponerlas en flexión, una frente a la otra, y dejar esa posición durante 60 segundos. Para que sea una prueba positiva, el paciente en esos 60 segundos debe de sentir un entumecimiento, un hormigueo o una debilidad. Si el paciente lo siente, entonces estamos hablando que es una prueba positiva. De manera complementaria, podemos ordenar estudios aparte para confirmar el diagnóstico. En el primero de los casos pueden ser radiografías para la muñeca, porque acuérdense que hay otras enfermedades que nos pueden ocasionar una presión en el nervio y no es precisamente que el túnel esté inflamado, como la artritis que ya habíamos comentado con anterioridad, que eso nos ocasiona una inflamación en la articulación y por lo tanto irritación nerviosa. La electromiografía, que supongo que ya lo saben, pero lo comentamos, es un estudio en el que nosotros revisamos la condición del músculo y los nervios que controlan ese músculo. Es una prueba que se realiza con agujas. Normalmente se realizan dos pruebas con agujas, los potenciales evocados y la electromiografía. En la electromiografía vamos a ver la función del nervio, vamos a ver hasta qué punto está, digamos, irritado o está lesionado o está lastimado. Es una prueba bastante precisa, pero suele ser bastante dolorosa también. Si necesitamos saber con certeza cuál de los nervios es el que está dañado, generalmente se pide esta prueba. Y eso es también para ver qué tan lastimado está el músculo también. Y la velocidad de conducción, que son los potenciales evocados que les mencioné hace un momento, es para ver qué tanto tarda el nervio en reaccionar al estímulo. Por eso les decía hace un momento que son pruebas que generalmente son dolorosas, pero si necesitamos una certeza para el diagnóstico, son bastante útiles. Ahora bien, pasamos a la parte importante, el tratamiento. Vamos a mencionar algunos datos y por último vamos a mencionar ejercicios, ¿de acuerdo? Las sugerencias iniciales, que si tú vas con el ortopedista para el diagnóstico te las va a dar de entrada, va a ser utilizar una férula. Hay férulas que son específicas para túnel del carpo. Normalmente la férula se sugiere para uso nocturno. ¿Por qué? Porque cuando dormimos no nos fijamos de cómo colocamos las manos, no nos damos cuenta realmente si estamos muy dormidos. Entonces la idea de utilizar una férula, que les puse un ejemplo en esta imagen, pero hay diferentes modelos. La idea de la férula es que nuestra mano quede inmovilizada y de esa manera la ayudamos a reposar, la ayudamos a descansar de la actividad que tuvimos durante el día, evitamos la flexión forzada, ¿ok? Y eso nos ayuda a disminuir la inflamación y a disminuir el dolor. De la misma manera, si tengo puesta la férula, pues difícilmente voy a poder doblar la muñeca al dormir, entonces me garantiza que yo no vaya a dormir con la mano doblada, por ejemplo, y que eso me ocasione un problema mayor. La aplicación de frío o calor en la zona afectada
Nosotros como fisios ya sabemos en qué momento debemos aplicarlo, pero se los recuerdo. Si es un momento agudo, hay una inflamación muy grande, podemos utilizar frío. Si ya es un padecimiento crónico, entonces vamos a utilizar calor. No es necesario utilizar una compresa, dado que es la muñeca. Podemos utilizar parafina, podemos utilizar agua caliente. En algunos casos inclusive se recomiendan los baños de contraste, que es alternar las temperaturas entre frío y calor, que eso nos va a proporcionar una mejora de la circulación también, nos va a ayudar a reducir la sintomatología, a reducir la molestia. Recuerden que son casos específicos y en el momento que nosotros hacemos nuestra valoración, entonces podemos saber qué es lo que vamos a utilizar. Se recomienda también el uso de medicamentos, en algunos casos que la parte de terapia física pudiera no estarnos funcionando del todo. Entre los medicamentos que se utilizan pues son los AINES, generalmente se sugiere ibuprofeno, naproxeno, ¿sí? Y en un dado caso y para evitar una cirugía, pues entonces se puede pedir una inyección de corticosteroide. Es la primera imagen que está arriba, si se fijan están inyectando directamente en donde está la articulación. Esto es para ayudar a disminuir la inflamación de la zona y por lo tanto disminuir también la presión que se está haciendo en el nervio para que la sintomatología reduzca. Toda la sintomatología se da precisamente porque el nervio está irritado. Irritado significa que lo estoy presionando, que lo estoy apretando, que lo tengo ahorcado, que lo tengo sujeto, la palabra que ustedes quieran utilizar. Pero realmente lo que hacen estas inyecciones es que disminuyen la inflamación en gran medida y al disminuir la inflamación, por ende, la sintomatología también disminuye. No significa que al poner la inyección ya todo se haya solucionado, porque acuérdense también que depende de la prontitud del diagnóstico, depende si es crónico, depende si lo dejé pasar demasiado tiempo. Si bien los medicamentos suelen ayudarnos mucho, tampoco son milagrosos. Estamos hablando que una inyección de estas puede ser súper útil. Hay pacientes a los que les son muy benéficas, que solo necesitan una y ya está. Pero también hay pacientes a los que la inyección no les hace absolutamente nada, que al contrario, hay algunos inclusive que les ocasiona hasta más molestia o hasta más dolor. Recuerden que cada persona es independiente, cada paciente reacciona diferente al tratamiento, entonces sí tenemos que estar muy conscientes de ello a la hora también de sugerir cualquiera de los tratamientos, ¿de acuerdo? Ahora, si no logramos evitar la cirugía con la parte preventiva, entonces vamos a llegar a ella. La cirugía es un procedimiento en el que se hace la liberación del túnel, ¿ok? Les puse una imagen aquí a muy grandes rasgos de qué es lo que se hace en la cirugía. Si se fijan, hay un ligamento que está atravesando la muñeca, que es el ligamento carpiano transverso. Lo que se hace cuando hay una cirugía y para liberar la presión, si yo ya le puse la inyección, yo ya utilicé mi terapia física, yo ya le puse estiramientos y aún así no disminuye, es cuando se recurre a la cirugía. En la cirugía lo que se hace, como pueden ustedes apreciar en la imagen, es que se corta ese ligamento para disminuir la presión en el túnel y por ende el nervio se libere. Si bien la cirugía es bastante efectiva, es algo que la realidad es que se usa bastante, no para todos, como les expliqué hace un momento respecto a las inyecciones, lo mismo ocurre con la parte quirúrgica. Así como hay a quienes los operan y en la vida vuelven a tener un problema, así hay a quienes los operan y la realidad es que pueden empeorar, pueden seguir igual, ¿sí?
Entonces es arriesgado sugerirlo de alguna forma. Recuerden que nosotros como fisios no debemos de sugerir procedimientos que no conocemos, pero sí es importante que sepamos de qué se trata porque vamos a tratar nosotros con pacientes pre y postquirúrgicos. Cada uno tiene un tratamiento que es sumamente similar, pero recuerden que la sintomatología que el paciente presenta es muy distinta. En la cuestión de la cirugía, el problema que nosotros podemos encontrar postquirúrgico cuando estemos dando un tratamiento es que muchas veces depende de la forma en que el paciente cicatriza. Si tenemos un paciente que cicatriza queloide, ese paciente lo van a tener que operar infinidad de veces y nunca vamos a tener un resultado adecuado. Si bien lo que les estoy comentando no lo saqué de un documento, es algo que les puedo comentar por experiencia. A lo largo de 15 años de atender pacientes pre y postquirúrgicos con estas patologías, te das cuenta que hay algunos que si bien la cirugía les hizo de maravilla, hay otros a los que les dañó permanentemente, porque es un procedimiento al final, es un procedimiento invasivo, que así puede ser el mejor cirujano, por ejemplo, pero si tu cicatrización no te lo permite, la cirugía no va a ser un éxito, ¿de acuerdo? Son muchos factores los que influyen en esta parte. Y sí tenemos que tenerlo en consideración a la hora también nosotros de estar dando un tratamiento, porque así como nos reservamos también el pronóstico, recuerden que depende mucho del paciente. Inclusive nos vamos a topar con pacientes que les operaron una mano y quedó de maravilla y por eso se arriesgaron a la otra y cuando les operan la otra no le va bien y pueden perder inclusive la funcionalidad completa de la mano. Entonces ahí les estoy poniendo un ejemplo bastante real, porque de hecho tuve algunos pacientes con ese problema, que en una mano les fue muy bien y en la otra les fue muy mal. Y es el mismo paciente, es el mismo médico, pero son manos diferentes. Entonces ahí les puedo dar un ejemplo muy claro que inclusive en el mismo paciente vamos a ver sintomatología diferente en cada uno de sus miembros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con esta parte, no dar falsas esperanzas. Recuerden que eso es importante también, pero tampoco mentirle al paciente. Sí tenemos que tener cuidado en la manera en la que nos expresamos para con ellos. Ahora bien, si bien el tratamiento de fisioterapia puede ser bastante amplio también, sobre todo con todas las modernidades que tenemos ahorita, lo que me pidieron fueron ejercicios para pacientes en casa. Entonces les puse algunos considerando pues que los pacientes no tienen un ultrasonido, no tienen un láser, no tienen parafina en su casa, ¿verdad? O no tienen magneto, no tienen ozono, no tienen nada de lo que nosotros normalmente pues podríamos ofrecerles en una consulta. Entonces vamos a trabajar o voy a mostrarles, a explicarles mejor dicho, algunos ejercicios que pueden hacer los pacientes en casa y que les puede ayudar a minimizar la molestia, ¿sí? Comenzamos con calor de preferencia. Recuerden que el calor, si bien no necesitan tener una compresa, pueden calentar un poco de agua, de preferencia tienen que medir la temperatura. Recuerden que debe de estar aproximadamente a unos 38 grados para que sea una temperatura terapéutica que no llegue a la quemadura. El tiempo de calor debe ser entre 15 y 20 minutos, menos de 15 no me hace nada, más de 20 tampoco. Eso suponiendo que vayamos a utilizar calor solamente. Aquí les puse un par de imágenes con los ejercicios más comunes y los vamos a ir explicando. La primera es la flexión de muñeca. En este estamos viendo que es una flexión libre, ¿sí? No podemos empezar con flexiones forzadas porque acuérdense que eso ya depende también de la sensibilidad del paciente. Entonces vamos a empezar con flexiones simples y extensiones simples. Este movimiento puede ser combinado. Puedo flexionar y voy a mantener la flexión 5 segundos, hago extensión 5 segundos. Tampoco es un movimiento rápido, ¿sí? Recuerden que
es un estiramiento y por lo tanto el movimiento tiene que ser lento y sostenido para dar oportunidad a que como su nombre lo indica, se estire, ¿verdad? Para darle oportunidad al músculo, para que reaccione, para darle oportunidad a toda la estructura interna de la muñeca, para que reaccione al movimiento que le estamos haciendo. El tercero es un movimiento lateral. Realmente en estas imágenes, en estas dos, les estoy mostrando los movimientos normales que debe de hacer nuestra mano. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer un poquito más forzado. En la segunda, que dice rotación de muñecas, nada más es hacer el movimiento rotatorio hacia adentro y hacia afuera. Recuerden que debe de ser despacio también, no debe de ser rápido, debe ser un movimiento lento, controlado y por repeticiones. Muy bien, les puse acá algunas imágenes de cómo se van a realizar los ejercicios. El primero, si se fijan, tenemos el pulgar sobre la mano. Les puse este al principio porque también es recomendable que hagamos un masaje al principio que debe de ir de distal a proximal. Digo, la imagen obviamente no tiene movimiento, pero debe de ser de distal a proximal, debe de ser con el pulgar y vamos a comenzar en la zona en la que está marcado en la figura y vamos a recorrer toda la zona del túnel, ¿sí? Hasta aproximadamente unos 2 centímetros por encima de la muñeca. Si el paciente lo está haciendo solo, lo tendría que hacer como la imagen. Si alguien se lo está haciendo al paciente, se tiene que situar la persona frente a la mano del paciente, sujetar todos los dedos debajo, el pulgar arriba, porque con el pulgar es con el que hacemos el movimiento. El movimiento debe de ser ascendente, de los dedos hacia el hombro, ¿sí? Y vamos a abarcar un aproximado de 7 a 10 centímetros desde el punto que está marcado en la palma a lo largo del túnel, que ya sabemos en dónde se encuentra. Hay que ejercer un poco de presión para ayudar también a la parte de la circulación y a desirritar el nervio. No vamos a apretar en exceso, porque además recuerden que estamos trabajando con un nervio que está irritado, que está inflamado, que es doloroso. Entonces no podemos hacer una presión demasiado fuerte. Tiene que ser una presión intermedia que sea tolerable para el paciente. O vamos, en el caso del paciente, pues él mismo lo siente. ¿De acuerdo? En el caso de que sea postquirúrgico, generalmente la cicatriz nos va a marcar en dónde debemos de dar el masaje. Es importante también que hagamos un desprendimiento de cicatriz, precisamente para evitar que se forme una quelosis por debajo de ella, que las capas se peguen y se vuelva ahora sí que a irritar el túnel. La idea de despegar la cicatriz es que tengamos movilidad entre los tejidos nuevamente y así evitar una inflamación. La segunda, vamos a colocar las dos manos como si estuviéramos orando y vamos a doblar hacia un lado, mantengo. Cuando doblo hacia la izquierda, por ejemplo, estamos hablando que va a haber una extensión en la mano izquierda y va a haber una ligera flexión en la derecha. Con mi mano derecha voy a poner un poco de fuerza para mantener la extensión de la mano izquierda. Regreso al centro y entonces se hace justamente al revés. Este movimiento, si lo practicamos ahora conforme se los estoy explicando, van a sentir que toda la zona que está justamente en el túnel, en la parte palmar de nuestra mano, se estira. Se debe de sentir un leve estiramiento y la mano que nos está haciendo la fuerza, eso es lo que vamos a sentir nada más, la presión de la fuerza, ¿de acuerdo? En la imagen no se ve que se doble demasiado la mano, pero recuerden que también hay personas que son más flexibles que otras, entonces de eso también depende qué tanto se va a lograr o qué ángulo se va a lograr con la muñeca. En la imagen número 3 estamos viendo, si recuerdan en la explicación, que es como si fuera la prueba de la segunda prueba, la de Fallen, ¿sí? Vamos a colocar
las dos muñecas, ¿sí? Colocamos o tratamos de pegar los dedos con los dedos, ¿ok? Y tratamos de pegar las muñecas. Para que aquí nosotros logremos hacer un estiramiento adecuado, es necesario que bajemos un poco los codos sin despegar las muñecas, como lo estamos viendo en la imagen. Recuerden que esa tolerancia del paciente y no vamos a permanecer en esa posición los 60 segundos como en la prueba. Simplemente bajamos y contamos 5, 10 segundos máximo si el paciente lo tolera, ¿sí? Este movimiento también puede ser combinado entre el 2 y el 3. Hay otra forma de hacer el segundo, que en vez de bajar las manos empujando una con la otra, juntamos como si estuviéramos rezando y entonces subimos los codos y bajamos las manos. Esto es para hacer el movimiento al revés de cómo está en la imagen 3. No sé si me explico, espero que sí. En la imagen 3 estamos viendo que se juntan las muñecas y bajamos los codos para lograr el estiramiento. Recuerden que, bueno, en la imagen la chica tiene mucha flexibilidad y logra bajar bastante los codos. No todos lo pueden hacer, entonces recuerden que esa tolerancia, vamos a bajar sin forzar demasiado, mantenemos de 5 a 7 segundos conforme el paciente lo tolere y descanso, ¿ok? Separo las manos. En la cuarta imagen estamos viendo un estiramiento en donde tenemos bloqueado el codo. Hay una diferencia entre tener el codo flexionado y tener el codo estirado, ¿sí? Se pueden hacer ambos. De hecho, este ejercicio es algo que también se utiliza cuando tenemos epicondilitis y no solamente para el túnel del carpo. Así como en la imagen, la modelo tiene apoyado el codo en la mesa, puede estar apoyado el codo o en su defecto lo podemos pegar a nuestro cuerpo flexionado a 90 grados y hacer el estiramiento. Si se fijan, este estiramiento la persona está tomando con su otra mano a la altura de los dedos. Cuando hacemos un estiramiento palmar, se toma a la altura de los dedos y se mantiene el estiramiento también, como les dije hace un momento, de 5 a 10 segundos conforme el paciente lo vaya tolerando, ¿de acuerdo? También lo hacemos del otro lado. Cuando nosotros, en vez de extender, flexionamos la muñeca, entonces no vamos a colocar los dedos sobre los dedos, sino que lo tenemos que colocar justo en la base de los dedos para que podamos sostener la mano y entonces hacer la flexión de la muñeca. El tiempo que nosotros mantenemos el estiramiento debe de ser el mismo para ambos lados. Es decir, si sostuve 5 segundos para la extensión, tengo que sostener 5 segundos para la flexión. ¿De acuerdo? En la imagen número 5 estamos viendo el movimiento del pulgar. Realmente podríamos inclusive omitirlo, pero se los puse porque a final de cuentas el pulgar también se ve afectado con el túnel del carpo. El pulgar es el único dedo que nos permite más de 2 movimientos, que es el de flexo-extensión. Entonces, la idea es que nosotros realicemos los movimientos que nuestro pulgar puede hacer. ¿Qué movimientos hace el pulgar? Hace flexión, hace extensión, hace circunducción. Entonces hay que realizar todos esos movimientos. Recuerden que se hace despacio, no es rápido, tiene que ser un movimiento continuo, controlado y por repeticiones también. En la imagen número 6 estamos viendo un movimiento con resistencia. Si se preguntaban por qué la mano está colocada del otro lado, es porque la idea es que cuando nuestro paciente ya tenga un poco más de movimiento o que ya tolere un poco más el estiramiento, entonces vamos a poder poner un poco de resistencia. La idea en este movimiento es que la mano que está abajo está subiendo, ¿sí? Y con la otra estamos poniéndole un poco de resistencia.
La idea es, si bien recuerdan ustedes cómo se hace un ejercicio de resistencia, es subir y poner fuerza, igual se mantiene de 5 a 10 segundos conforme el paciente lo vaya tolerando, ¿de acuerdo? Se mantiene y se permite descansar. Esto nos va a ayudar a evitar la atrofia muscular que habíamos comentado con anterioridad, pues que puede estar ocasionando problemas en la mano, ¿ok? El número 7 es una variación del que vimos con el codo flexionado, nada más que acá el codo está un poco más extendido. Si se fijaron en la imagen anterior, el codo estaba flexionado un poquito más de 90 grados. En esta y en la número 10 nos están mostrando ambos movimientos y nos los están mostrando con el codo un poco más extendido. Es lo que les comentaba hace un momento. Hay una diferencia entre realizar el ejercicio con el codo flexionado, porque entonces aislamos el movimiento de los músculos del brazo, ¿sí? Al realizarlo con el codo extendido, que entonces vamos a trabajar hasta la musculatura de hombro. Vamos a trabajar el brazo completo, digamos, ¿ok? Pruébenlo, inténtenlo. Van a sentir ustedes una diferencia considerable entre hacerlo de una o de otra manera. Aquí nosotros estamos en el movimiento número 7, por ejemplo, estamos aislando solo para el movimiento de extensión. En el número 10 estamos haciendo el movimiento de flexión. En este caso, si se fijan, en la imagen la persona tiene agarrados los dedos, pero sí estamos sujetando justo por encima de la base, porque si agarramos solamente los dedos, realmente no vamos a lograr hacer una flexión de muñeca, que eso es lo que necesitamos hacer. Entonces hay que sujetarlo un poquito por encima. De este ejercicio, para resumir y que no se me revuelvan, tenemos 4 variantes. De acuerdo a la posición en la que nosotros colocamos la mano, son ahora sí que los músculos que trabajan. Con la mano viendo hacia abajo o la palma viendo hacia abajo, vamos a hacer el movimiento de extensión y el movimiento de flexión. Pero si volteamos la mano y ponemos la palma hacia arriba y realizamos los mismos movimientos, se siente diferente, ¿sí? Eso significa que hay un movimiento diferente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros ponemos la palma hacia arriba, vamos a trabajar epicóndilo también. Para túnel del carpo lo vamos a trabajar con la palma hacia abajo, el movimiento tanto de flexión como de extensión, ¿de acuerdo? Con la palma hacia abajo, no hacia arriba. Si nosotros colocamos la palma hacia arriba, vamos a trabajar otra cosa, ¿sí? Se los comento por si lo quieren intentar, háganlo para que entiendan haciéndolo la diferencia de cada uno. El 8 y el 9 son una variación para quien, por ejemplo, tiene problema en ambas manos y a lo mejor no logra utilizar la otra para hacerse los movimientos. Entonces, en el 8 estamos viendo una variación en el que tenemos que colocar las palmas de las manos. Si se fijan, se está respetando esa posición. Se colocan las palmas de las manos en una superficie un poco más baja, puede ser una mesa incluso, recuerden que depende también de la altura del paciente, pero debe ser una superficie plana. La idea es asentar las manos y con nuestro cuerpo hacer el movimiento hacia adelante para entonces hacer la extensión de la muñeca y pueda llegar a la posición como en el número 7. La idea es que lleguemos a 90 grados de extensión, pero acuérdense que eso varía de paciente a paciente, ¿de acuerdo? En el 9 es una variación también, entrelazar los dedos y estirarlos al frente. Si a lo mejor no tengo una superficie en donde poder hacer el estiramiento número 8, entonces puedo hacer la variación como en el estiramiento número 9, juntar las muñecas, los dedos, entrelazar los dedos y empujar hacia adelante, ¿ok? La idea es empujar hacia adelante. Y si están ustedes haciéndolo conforme se los estoy explicando, van a sentir y notar ustedes la diferencia. No hay nada más factible que hacerlo
para que podamos entender cómo se siente y poder explicarle a nuestro paciente qué es lo que debe de sentir. ¿De acuerdo? Por último, les voy a comentar algunas prevenciones para este síndrome. Primero, ya existen en el mercado herramientas y equipos que están diseñados para ayudarnos a reducir el riesgo de la lesión en la muñeca. Les puse allá una figurita que, si bien no son todas las cosas que podemos hacer, pues son algunas como que de las más comunes. Generalmente solemos, por ejemplo, si yo tengo la computadora que está por encima del nivel donde deben de flexionarse los codos, lo más seguro es que yo tenga que subir las manos, ¿no? Como está en la segunda imagen. O que mis muñecas pues queden presionadas de alguna forma con el teclado o con la máquina, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar hacerlo de esa manera. Inclusive para el mouse de la computadora hay algunos pads que están diseñados que tienen como una burbujita que está rellena como de un gel o algo parecido, que eso lo que hace es que nos ayuda a mantener cómoda la mano para que no estemos con la presión constante. Si bien les comenté al principio que no se ha comprobado científicamente que eso lo ocasione, el hecho de que nosotros hagamos ese tipo de movimientos repetitivos y sea muy muy frecuente, pues nos puede, digamos que nos puede hacer más susceptibles pues de que se inflame el túnel, ¿no? Y se puede evitar, realmente se puede evitar. Si este mal hace muchos años era conocido como el mal de la secretaria, precisamente, y después de toda la explicación, pues por la posición en la que las personas tenían que estar, que generalmente están presionando el túnel y solamente están moviendo los dedos. Llega un momento en el que ya la inflamación es la que nos ocasiona el problema. Entonces, si sentimos conforme estamos trabajando que hay cansancio, si estamos tecleando demasiado, por supuesto que va a haber cansancio. Si llegamos a sentir cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de hormigueo, hay que detenernos y hacer estiramientos. ¿De acuerdo? Los estiramientos ya vieron ustedes que son muy sencillos. Hay que tratar de hacerlos como parte de una rutina normal. Nuestro cuerpo necesita movimiento y qué mejor que estos preventivos para evitar un daño posterior. Espero haberles sido de utilidad con esta explicación. Si todavía quedara alguna duda o lo que fuere, por favor no duden en decirme. Gracias.